Buenas tardes chicos, ahora vamos a tener la clase de administración, la segunda clase de administración. Habíamos comenzado la primera unidad, el primer bloque de administración definiendo a la organización, ¿sí? Habíamos visto qué tipo de organizaciones, cómo interactuamos con todas las organizaciones alrededor de nuestra vida, ¿sí? Desde el momento que nacíamos hasta el momento que morimos, en todo momento interviene en la organización de nuestra vida y nosotros interactuamos. Habíamos visto las características de la organización, ¿sí? Esas características para poder definir a lo que es una organización como un sistema social, ¿sí? Un conjunto de actividades, incluían un contexto y a su vez que el contexto influye en la organización. Tiene una estructura, habíamos visto que no necesariamente tiene que ser piramidal, sino que tienen distintas formas de organizarse de acuerdo al tipo de organización, que vamos a profundizar sobre eso, y que tenía objetivos. Esa estructura también tendía a facilitar el logro de esos objetivos. Habíamos visto dos funciones, la función económica y la función social. La función social relacionada al concepto de eficacia, ¿sí? A cumplir el objetivo, ¿sí? Pendiente de cumplir el objetivo, para lo cual se formó esa organización. Cuando yo les pedía el tema de encontrar esas funciones en una organización como el Banco Nación, tenía que pensar cuál es el objetivo del Banco Nación, a qué apuntaba o por qué se formó el Banco Nación. Yo cumplo ese objetivo y cumplo con mi función social, ¿sí? Y a su vez está la función económica tendiente a cumplir el objetivo al menor costo posible, cuidando los recursos que empleo en ese logro del objetivo. Entonces, la función económica va un poco más allá. Repaso un poco esto porque en las preguntas que me hicieron en el turno tarde en el grupo de WhatsApp estaban relacionadas. Entonces, esa función económica va un poco más allá. Busca cumplir los objetivos al menor costo posible. Y veíamos también un concepto de administración, ¿sí? Como la disciplina que permite a las organizaciones que alcancen su objetivo de la mejor manera posible. Entonces esa disciplina es esa actitud, es ese desempeño de su función como administrador para que la organización cumpla de la mejor manera el objetivo por el cual se formó. Luego entramos en la tipificación de las organizaciones y veíamos tres bloques: el Estado, las empresas y la sociedad civil, y cómo interactuaban ambos los tres globos, los tres sectores, ¿sí? El sector público, el sector privado y la sociedad, y las organizaciones estaban en esas intersecciones, ¿sí? En esas intersecciones o en esas intercomunicaciones entre los tres sectores. Ya hemos visto la primera gran clasificación entre organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. Y estas organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales tendían a o buscaban una rentabilidad social, un objetivo más allá de lo económico, ¿sí? Un objetivo que no era obtener ganancias, sino que tenía un fin altruista, un fin social, un fin no para las personas que la componen, sino para la sociedad en general. Entonces, estas organizaciones sin fines de lucro no querían decir que no buscaban o que no tuvieran rentabilidad. Sí, podían vender, podían comprar y vender por un precio mayor, ¿sí? Y esa rentabilidad, y esto es lo que la gran diferencia con las organizaciones con fines de lucro, esa rentabilidad no la distribuyen entre sus asociados, sino que la vuelven a reinvertir para generar mayores ingresos o para generar o para cumplir el objetivo. Si el objetivo es ayudar a un comedor, si el objetivo es el desarrollo de una actividad deportiva o cultural,
esa ganancia que se obtuviera va destinada al logro de esos objetivos, ¿sí? O a reinvertir, pueden comprar capital, pueden reinvertirlo de otra manera, para poder lograr ese objetivo social. Y estas organizaciones con fines de lucro las denominamos como empresa y sí buscan una rentabilidad económica. Pues vamos a definir la empresa o vamos a ver cuál es el concepto de empresa y vamos a hacer una gran clasificación. Me preguntaban también por el grupo de WhatsApp cómo es o por qué existe quiero leer el concepto, dice la tipología, ¿sí? 3 tipologías. ¿Qué quiere decir 3 tipologías? Son las 3 grandes clasificaciones de las empresas, ¿sí? Entonces las empresas generalmente se formaban o básicamente se formaban para que obtuvieran antiguamente ganancias, ¿sí? Se buscaba solamente que tuvieran una ganancia y que la pudieran distribuir entre los socios. Hoy por hoy a la empresa y en la actualidad se le exige un poco más. Se le exige que forme a sus empleados, se le exige que cuide el medio ambiente. De hecho, se le dan muchos beneficios económicos, ¿sí? Sobre todo a las empresas que cuidan el medio ambiente, que certifican el cuidado del medio ambiente. Y a su vez también se los investiga o se los controla, esa es la palabra que quería decir, se los controla a las empresas para que cumplan con las remuneraciones estipuladas, es decir, que se pague lo que dice el convenio de acuerdo a lo que están inscritos los empleados. Entonces, a la empresa, antes no se la regulaba tanto y hoy por hoy cumple una función también más social, ¿sí? Cumple o debe cumplir una función que contribuya a la sociedad, siempre y cuando también obtenga una rentabilidad. Toda empresa está formada para obtener una rentabilidad que se distribuya a sus socios, ¿sí? O a los gerentes, administradores. Las empresas después, esto podemos hablarlo, no está en el cuadernillo, van a ver que hay distintas formas jurídicas, pueden ser una sociedad anónima, puede ser una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Existen muchas formas de confeccionar el aspecto jurídico de la empresa. Pero hoy vamos a ver 3 clasificaciones, dice el cuadernillo, 3 tipologías. La primera tipología es según la propiedad del capital, es decir, la empresa para comenzar necesita un capital inicial, una inversión, que puede ser de sus socios o puede ser del Estado, o a la vez puede ser mixta. Entonces, las 3 clasificaciones dentro de la primera tipología, que es según las propiedades del capital, puede ser privada, si el aporte inicial surge de los individuos que forman la empresa, individuos capitales propios, es decir, se reúnen 3 personas, 4, 100 personas, en el caso de la sociedad anónima pueden ser muchas más personas las que comienzan una sociedad, y realizan un aporte, ¿sí? Un aporte de capital. Esa es una empresa privada, enteramente privada. ¿Qué pasa con las sociedades que forma el Estado? ¿Para qué forma el Estado una sociedad? Para cumplir o para prestar un servicio, para desarrollar, por ejemplo, un camino. Bueno, esas sociedades, esas empresas que forma el Estado con capital, no de la persona que figure en la carátula del estatuto de la empresa, no es una persona, esas empresas son de propiedad pública, es decir, tienen capital público, es de todos nosotros, y toda la ganancia que obtengan se reinvierte para la consecución para el objetivo por el cual se formó esa sociedad. Esas son públicas. ¿Y cuáles son mixtas? Son aquellas que tienen parte de capital privado y parte de capital público. Es decir, pueden ser empresas privadas que el Estado compre parte del capital o al revés,
empresas públicas que privados o particulares compran parte de su capital. Eso sería por una técnica de absorción, ¿sí? Pero a su vez también podrían ser mixtas desde su origen, es decir, que particulares junto con capitales estatales formen una sociedad. Esa es según la primera tipología, según la propiedad del capital. La segunda tipología es según la naturaleza de su gestión, ¿sí? Es decir, pueden ser empresas industriales que transforman una materia prima y elaboran productos, y dentro de las empresas industriales se divide una segunda subclasificación. Dentro de las industriales podemos tener las extractivas. ¿Qué son las extractivas? Aquellas que obtienen del suelo, ¿sí?, productos naturales. Pueden ser renovables o no. Pueden ser, por ejemplo, una maderera, la minería. Son todas actividades extractivas dentro de las industriales. Transforman una materia prima en otro producto. En este caso, extraen de la naturaleza ese material. Después tenemos las manufactureras. Las manufactureras son las más comunes. Ingresan una materia prima, tenemos insumos, ¿sí?, y otros recursos, y elaboran un producto. Lo que podría ser una mesa de madera, un televisor, ¿sí? Cualquier elemento que nosotros nos imaginemos, generalmente son manufactureros. Y luego tenemos la tercera subclasificación dentro de las industriales, que son las agropecuarias, aquellas que están relacionadas con la ganadería, la agricultura, ¿sí?, la pesca, todos productos que los obtienen también de la naturaleza. Y estas pueden ser alimentarias o no alimentarias. Una no alimentaria, que es la que primero nos surge la duda, podría ser el algodón, ¿sí? Una actividad que surge de la tierra, ¿sí?, del cultivo, pero no es no alimentaria, se consume. Y las alimentarias podría ser cualquier fruta, verdura que nosotros podamos imaginar. Entonces, repasemos. Dentro de la segunda tipología tenemos, según la naturaleza de la gestión, industriales, extractivas, manufactureras y agropecuarias. Dentro de las agropecuarias, alimentarias o no alimentarias. Luego, como segunda clasificación dentro de la naturaleza de la gestión, tenemos las comerciales. Las comerciales son aquellas que compran y venden. Son los típicos negocios, ¿sí?, y pueden ser mayoristas o minoristas. Como minoristas podemos decir el kiosco del barrio, un almacén, ¿sí?, pequeños negocios que venden al consumidor final. Fundamental eso, directamente al consumidor final. Y los mayoristas son aquellos que venden a otros minoristas o también al consumidor final. Estos mezclan un poco. Antes los mayoristas vendían solamente a los negocios, lo que era, o comúnmente acá en la ciudad, en realidad está en Godoy Cruz, el macro. El macro antes vendía solamente a los negocios, y a poco fue descubriendo que también podía tener una mezcla, ¿sí?, entre negocios y minoristas que quisieran ir a comprar. Generalmente estos mayoristas tienen un mejor precio por comprar al por mayor, ¿sí?, por comprar en vez de una gaseosa, comprar el pack de 6. Bueno, ese tipo de promociones o es la mecánica de los negocios que son mayores. Y en tercer lugar, como industriales y como comerciales, está, según la naturaleza de la gestión, las empresas de servicios. Hoy por hoy las más importantes, las que más han ganado mercado, ¿sí?, en el mundo. Estas empresas de servicios son productoras de activos intangibles, de productos intangibles, es decir, de un servicio. Acá el cuadernillo nombra a Netflix, Supercanal, todos servicios, ¿sí?, que hoy por hoy son las más buscadas. El mercado deja de tener o deja de vender a empresas
que antiguamente eran líderes por producir productos y hoy por hoy las líderes en el mercado son las que producen servicios. ¿Sí? Internet, sobre todo, Netflix, bueno. La gran mayoría, las grandes empresas, las más grandes empresas, son productoras de servicios. Y por última, la última tipología es según su dimensión, es decir, según su tamaño. La primera era según la propiedad capital, la segunda según la naturaleza de la gestión, la tercera es según la dimensión. ¿Y qué tipo de empresas hay dentro de esta clasificación, de esta tipología, según la dimensión? En primer lugar, tenemos los microemprendimientos, ¿sí? Estos microemprendimientos están relacionados a la habilidad de la persona que lo produce, es decir, a la habilidad de la persona que forma este microemprendimiento. Si yo sé hacer tejidos, tengo un microemprendimiento de gorros de lana. Si yo tengo la posibilidad de comprar frutos secos, tengo el microemprendimiento de mix de frutos secos. Está relacionado a la habilidad o a la posibilidad que tiene esa persona que lo hace. La microempresa es ese microemprendimiento pero de una forma más organizada. Ya pasa a ser un negocio familiar en donde tiene una estructura importante, yo diría 2 o 3 empleados a lo sumo, es un almacén donde trabaja el papá, el hermano, el tío, el primo. Esa es una microempresa, una empresa pequeña. Ya no es un microemprendimiento, ya no depende de la habilidad de una persona, sino que ya tiene una pequeña estructura, tal vez o generalmente informal. Luego pasamos a las pymes. Y en las pymes me quiero detener un poco porque hoy es, dice el cuadernillo, el 99% de las empresas son pymes. Estas pymes son empresas pequeñas y medianas, ese es el desglose del nombre. Pero hoy por hoy hay un gran fomento a estas pymes, hay un gran alivio impositivo, hay un gran ayuda de parte del gobierno a todas las empresas que encuadren como pyme. ¿Y cómo sé cuándo es una pyme, cuándo es una microempresa? Existe en el Ministerio de Producción una escala que está puesta en el cuadernillo. Esa escala igual en el cuadernillo está desactualizada. Hoy por hoy la actualizaron a diciembre, finales de diciembre. En donde establece en las columnas, cuando lo vean, yo lo tengo en la página 20 del cuadernillo, ustedes pues veanlo en qué página está. En cada columna establece límites de facturación anual, pero ese límite de facturación anual no es por año, sino que es un promedio de los últimos 3 años cerrados, ¿sí? Es decir, si yo quisiera hacer pyme en el 2020, veo la facturación del 2017, 2018 y 2019, los últimos 3 años cerrados, se saca un promedio, se suma lo que facturaste como empresa en 2017, 2018, 2019 y se divide por 3. Ese promedio debemos encuadrarlo en el límite que establece el cuadro. Es decir, cuando ustedes vean el cuadro van a ver, por ejemplo, una empresa de servicio, ¿sí? Una empresa de servicio que tiene como promedio 10 millones de pesos en los últimos 3 años, pasa a ser una empresa pequeña. Ya no es micro, porque los valores que establece en el recuadro son valores topes. Es decir, hasta ese nivel de facturación soy una microempresa, soy una pequeña empresa, soy una mediana tramo 1 o tramo 2. Siempre encuadrándolos en la columna de la actividad que realizo. Distinto va a ser los límites de una empresa en construcción, una empresa de comercio, un agropecuario. Entonces, de acuerdo a la actividad que realizo, me paro en una columna. Y después controlo el promedio de las ventas o de la facturación de los últimos 3 años. Luego también establece una cantidad de empleados, un segundo límite, que para ser una pequeña empresa debo tener cierta cantidad de empleados. Hoy por hoy,
ya no se controla el límite de empleados, esto ya quedó obsoleto, y solamente se ve el nivel de facturación de los últimos 3 periodos. Y luego eso es para hacer una pequeña o mediana empresa. ¿Sí? El gran conjunto de empresas encuadra en esta clasificación. Y luego tenemos las grandes empresas, empresas que ya exceden los límites de facturación que vimos antes en las pequeñas y medianas. Estas empresas, acá pone como ejemplo Techin, YPF, tienen estructuras gigantes que son con la misma funcionalidad que las pequeñas y medianas, pero con un volumen de producción, de venta, de costos mucho mayores que las pequeñas y medianas. Entonces, para repasar, 3 tipologías: según la propiedad del capital, según la naturaleza de la gestión y según la dimensión. Dentro de las propiedades de capital, privadas, públicas o mixtas. Dentro de la naturaleza de la gestión, industriales, comerciales y de servicio. Dentro de las industriales, extractivas, manufactureras y agropecuarias. Y dentro de las agropecuarias, alimentaria o no alimentaria. Dentro de las comerciales, mayorista o minorista. ¿Sí? Y luego, según su dimensión, pueden ser microemprendimiento, microempresa, pequeña o mediana empresa o una empresa grande. ¿Sí? Son las clasificaciones que vamos a ver en este nivel, en esta materia, ¿sí? Administración. Yo ahora, a continuación de este video, les voy a subir una actividad donde voy a detallar una cantidad de sociedades, de empresas, y ustedes van a tener que clasificarlas y decirme por qué. Hay cosas que las saben, u otras las van a tener que investigar. Estas actividades también son para que investiguen, para que vean, para que se metan en internet. Hoy por hoy usted tiene una gran herramienta que es el internet y que pueden acceder a todo tipo de información ahí. Bueno, si yo les pongo YPF, buscarán qué tipo de propiedad es, si es privada, si es pública, si es una gran empresa, si es una pequeña, si es extractiva, ¿sí? Y lo tienen que fundamentar. Esa va a ser la actividad que les voy a dar. Las controlamos en la clase que viene, en el video, o en las consultas que me hagan por WhatsApp, siempre en el horario de consulta. Tratemos de respetar el horario de consulta para que no se nos haga lío con las otras materias que también consultan por WhatsApp. Entonces, traten de respetar eso. Bueno chicos, hasta la semana que viene. Los espero turno noche. Los incentivo a que usen el grupo de WhatsApp. No había recibido hasta hace un ratito ninguna consulta. Siempre úsenlo, es una herramienta. Parece una pregunta tonta, una pregunta que no tiene sentido, lo hago, no tengan vergüenza, úsenlo. Viene el turno tarde, todas las dudas, les recuerdo, jueves que viene en el horario de consulta. Cuídense, nos vemos el jueves que viene si Dios quiere.